Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Gracias por esperarnos también a esta hora de ingreso al aire a las 8:30 de la noche. El domingo pasado, como a las 10:30, tuve un reclamo. Me dice un buen amigo arquitecto que nos ve incluso en Estados Unidos, a quien le agradezco mucho y saludo con mucho gusto. Me dice, usted siempre que comienza el programa le agradece a quienes lo han esperado a las 8:30 para que entre al aire. ¿Y por qué no nos agradece a los que hemos estado con usted hasta las 10 de la noche? Bueno, con toda la razón. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 8:30 de la noche hasta las 10 de la noche que dura este programa 3030. Muchas gracias por su amable y gentil sintonía. Bueno, para hoy el tema es el tema del momento. Vamos a ver la agenda de esta noche de domingo 3 de septiembre, primer domingo de septiembre aquí en 3030. Bueno, primero, ¿cómo están las votaciones para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto? ¿Cómo están esas votaciones? ¿Hubo diálogo este fin de semana para acercar las partes? ¿Esta situación pone en riesgo la llegada de la Sisi? ¿Por qué Libre no acepta la propuesta del PSH, del Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional y Partido Liberal? ¿Por qué el PSH, Partido Nacional y Partido Liberal no aceptan la propuesta de Libre? ¿Qué opciones hay para tratar de llegar a un acuerdo y elegir finalmente al fiscal general y al fiscal general adjunto? Actualmente, ¿quién dirige el Ministerio Público? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas claves esta noche para nuestros distinguidos invitados. Vamos a comenzar el programa de esta noche. Vamos a comenzar el programa de esta noche con un tuit que ha puesto el presidente del Congreso Nacional. Pero antes de ese tuit, una información que surgió durante este día, que fue confirmada por autoridades de migración y aduanas del gobierno, referente a la salida de Honduras hacia Nicaragua de la ahora ex fiscal general de la República, el abogado Óscar Chinchilla. Tenemos la fotografía del abogado Chinchilla, que salió hoy, no la foto cuando sale, pero sí para hacer referencia a él. Él salió de Honduras hoy hacia Nicaragua. Muy bien. Debo decir que la información en poder de 3030 es que el señor Chinchilla fue nombrado hace 5 años por la anterior Corte Suprema de Justicia como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene sede en Managua, Nicaragua, y que es un periodo de 10 años, y que estos primeros 5 años que él estuvo de fiscal tenía permiso de la Corte Centroamericana de Justicia para ausentarse, y que su compromiso era regresar tan pronto como concluyera su periodo como fiscal general aquí en Honduras. Como ustedes saben, él ya no se presentó al Ministerio Público, y quien ha asumido la responsabilidad del Ministerio Público hasta ahora es el fiscal adjunto. Pero sí podemos confirmar que el abogado Chinchilla salió hacia Nicaragua para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Centroamericana de Justicia, que le digo es un periodo de 10 años, ya pasaron 5, él tenía permiso porque estaba como fiscal, faltan 5 años más. Y esta tarde el señor Luis Redondo, diputado del Congreso Nacional, en su cuenta de redes sociales dijo lo siguiente: en base a mis facultades constitucionales y de la ley orgánica del Poder Legislativo, he nombrado una comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las estructuras del crimen organizado, corrupción público-privada, fondo departamental, ONG utilizadas por partidos políticos, casos Pandora, receptación y lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, entre otros, en su condición de autores, cómplices o encubridores. ¿Qué más dice? Comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público: Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noé Pino, Ligia Ramos, Rolando Barahona, Ernesto Lezama, Angélica Smith, Netzer Edu Mejía y Carlos Raudales. Esa información trascendió
o fue subida a las redes sociales a las 5:45 por parte del señor Luis Redondo. Bueno, antes de desarrollar el tema del fiscal y la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, por supuesto, vamos a tener de nuestros invitados una opinión sobre esta comisión investigadora que ha anunciado Luis Redondo. Para eso están esta noche aquí en nuestro estudio en Tegucigalpa. Les presento a nuestros invitados. De izquierda a derecha, don Yossi Toscano, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Igual, distinguidos panelistas y al pueblo hondureño. Aquí estamos para dar la cara y dialogar, un debate de altura como nos caracteriza, siempre con la verdad de frente. Don Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, es diputado por Choluteca. Gracias por estar aquí. Por Valle. La zona sur de Valle, Nacaome, agradecer el espacio, Edgardo, compartir con los compañeros Marlon Lara, Yossi y el abogado Adán Tomé, que viene en condición, me imagino, de representante del libre del gobierno, para hablar sobre este proceso de elección del Ministerio Público y sobre muchas opiniones descabelladas que están emitiendo desde la supuesta coordinación ilegal del Congreso Nacional, que es importante entrar en detalle para darle tranquilidad a la gente, que lo que tiene que primar en el Congreso es el diálogo, Edgardo. Muy bien, muchas gracias, abogado Adán Tomé, por estar con nosotros esta noche. ¿Lo presento como abogado constitucionalista, le parece, o cómo usted preferiría? Muchas gracias, don Edgardo, por la invitación. Esta noche yo comparezco como exfiscal para la defensa de la Constitución. ¿Y exfiscal de defensa de la Constitución? Correcto, así es. Así que es un honor estar aquí en su programa nuevamente. Ya días no estaba por acá, pero me es grato estar acá y con estos distinguidos compañeros que son diputados al Congreso Nacional. Muy bien, gracias don Marlon Lara por estar aquí con nosotros. Don Marlon Lara es diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Un especial agradecimiento a don Marlon Lara, que viene desde Cortés, desde Puerto Cortés, y al abogado Zambrano, que viene de Valle, por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Edgardo. No podemos fallar a un programa que se convierte prácticamente en una cadena nacional los domingos, donde todos los hogares hondureños están pendientes y donde hay mucha preocupación de parte del pueblo hondureño sobre este proceso de elección del fiscal general y adjunto, y nosotros, que somos los actores principales desde el Congreso Nacional y desde las fuerzas políticas representadas en el Congreso, tenemos que hacer pedagogía ante el pueblo hondureño, porque la gente no sabe realmente a fondo cómo son los procesos de elección. Entonces, por eso es que como liberal, como diputado y representante del departamento de Cortés, acepto con mucho gusto debatir con mis compañeros Yossi, Tommy, el abogado René Adán Tomé, que de hecho, Edgardo, es paisano de Puerto Cortés también. Muy bien. Somos del pero usted está aquí, ¿verdad? ¿O viene de Puerto Cortés, no? Vengo de Puerto Cortés. Ah, bueno, muchas gracias también por el sacrificio. Gracias por estar aquí. Bueno, nos acompaña también el diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, el abogado Ramón Barrios. Abogado, muchas gracias por estar aquí. ¿Está aquí en Tegucigalpa o está en el norte? Buenas noches, Edgardo. Efectivamente, estoy en San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y saludar a mis compañeros, los diputados parlamentarios Marlon Lara, Yossi Toscano, Tommy Zambrano y el compañero y exfiscal en defensa de la Constitución, René Adán Tomé. Muy honrado de estar con ustedes. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios, por estar con nosotros. Bueno, breve porque tenemos mucha agenda hoy, muchas preguntas. Lo primero, ¿qué opina esta comisión que ha nombrado el señor Redondo para investigar? Dijo al fiscal, al exfiscal y al exfiscal adjunto. O sea, esto es una comisión para investigar a Oscar Chinchilla y para investigar a don Daniel Arturo Cibrián. Bueno, yo considero que es un error de parte de Luis Redondo, compañero diputado, porque lo consideramos ilegal desde el momento en que no se nos permitió a los diputados de oposición elegir la junta directiva, nombrar esta comisión, porque para que se nombre una comisión de este tipo investigativo, tiene que ser el Pleno del Congreso Nacional que haga ese nombramiento. No hemos sido convocados para nombrar ese tipo de comisiones. Además, cualquier dictamen que dé esa comisión, que me llama la atención viendo los nombres que tú has mencionado, que ahí no hay representación de los diputados de oposición que representamos los 74 votos en las elecciones para elegir el fiscal. No hay ninguno, no. Ahí puedes ver tú el sectarismo, la falta de liderazgo y de diálogo
del compañero Luis Redondo. Entonces, si esa comisión emitiese algún dictamen, que es una comisión entre amigos o correligionarios o personas que piensan de la misma manera, entonces, y lo que quieren es inducir a un juicio político, entonces tiene que votarse con 86 votos, como manda la Constitución de la República, cualquier dictamen. Entonces, esto lo que hace, siento una desesperación, siento que quieren confundir al pueblo hondureño, no es correcto. Al pueblo hondureño hay que transmitirle paz, tranquilidad, orden, que confíen en los procesos democráticos y confíen en la institucionalidad del país. Muy bien. Don René Adán-Tomé, ¿qué opina sobre ese nombramiento de esa comisión y para hacer esta investigación al exfiscal y al exfiscal adjunto? Creo que está dentro de las atribuciones del Congreso Nacional. Ya el artículo 205 de la Constitución establece en el numeral 11 que el Congreso puede nombrar comisiones especiales para hacer investigaciones de interés nacional. Es evidente que el interés nacional existe por tanta impunidad que ha habido en el país. El pueblo está decepcionado. Un ministerio público que surgió con tantas expectativas y en los últimos 10 años pues hay tantos casos que han ocurrido como la reelección presidencial. El Ministerio Público más bien se pronunció a favor de esa reelección presidencial en 2 oportunidades porque fueron 2 recursos que se acumularon. Lo mismo pasó con la destitución de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el Congreso tiene la atribución para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero no para destituirlos o separarlos. Entonces, todos esos casos se han acumulado y hay que saber qué fue lo que pasó. Y la comisión es con ese propósito. Muy bien. Don José Toscano. Bueno, yo invitaría realmente a que elijamos ya el fiscal. Son 86 votos. Usted dice, pasemos página de todas estas cosas y metámonos a votar de nuevo. Es que esa es la responsabilidad de los diputados. No hay fiscal porque el Congreso Nacional no ha concretado los 86 votos. Nosotros como diputados tenemos que ser serios en nuestro trabajo. Nosotros estábamos obligados a darle en tiempo y forma un fiscal al pueblo hondureño. Y la presidencia del Congreso se tardó una infinidad en establecer las comisiones y los diálogos, pero hoy estamos a tiempo. No busquemos, miren, en el Juan Orlandismo nosotros criticamos algo. El mismo presidente del Congreso, el mismo Partido Libre, todo tipo de atajos y poner en zozobra a la ciudadanía. Hoy hay que ser congruentes. Esta comisión lo que trae es zozobra, lo que trae es ser el primer tema en un foro tan importante. Al pueblo hondureño hay que respetarlo, elijamos el fiscal, sometámonos a los procesos y dejemos ya de estar violentando la separación de poderes y la independencia de esta misma. Muy bien. Don Ramón Barrios, diputado de Libre por Cortés. Adelante, señor. Bueno, muchas gracias. Primero, decir 2 cosas. Yo soy miembro de la comisión y en mi condición de vicepresidenta de esta comisión asumo con responsabilidad el reto de formar parte de esta comisión especial, que más allá de la ley secundaria, el presidente del Congreso Nacional sí tiene atribuciones constitucionales, específicamente en el artículo 205 de la Constitución de la República, numeral 21, tiene el Congreso Nacional esa responsabilidad de nombrar comisiones especiales para tal efecto. Es más, quiero recordar que yo presidí la Comisión Especial de Extradiciones y quizá es pertinente recordarle que en una de las conclusiones, cuando nosotros lo presentamos a la Secretaría del Congreso Nacional, una de las conclusiones, y escúcheseme bien, fue juicio político contra el fiscal general del Estado, el fiscal Chinchilla, que estaba en funciones en ese momento. Es decir, que no se nos olvide eso. Y dejar claro, y sobre todo porque el congresista Marlon Lara dice que se busca un juicio político. No se puede buscar un juicio político contra un funcionario que ya vacó en su término. No es eso el objetivo de la comisión. Aquí no se busca un juicio político porque, digamos, el resultado del juicio político desde el punto de vista del derecho constitucional es la destitución del cargo. Y entonces aquí no puede haber juicio político en tanto y en cuanto ya el fiscal general Chinchilla ya vacó en sus funciones. Pero recordar que yo presidí la Comisión de Extradiciones y una de las conclusiones y recomendaciones que hacíamos al Pleno del Congreso era someter a juicio político al fiscal Chinchilla, que estaba en actuaciones entonces por la serie de cosas que nosotros dijimos en su momento
de acciones, de omisiones y de falta de diligencia que cometió el fiscal en sus actuaciones, y detallamos cuáles fueron sus faltas. Abogado Barrios, brevemente, por favor, para ir avanzando en el desarrollo de la agenda, ¿cuál sería el objetivo entonces de esta comisión, de esta investigación? Básicamente, el tuit del presidente lo establece bien claro, es investigar a los extitulares. Hablo del fiscal Chinchilla y del fiscal adjunto, la participación de ellos, ya sea por acción o por omisión, en las estructuras del crimen organizado, en la corrupción pública y privada, en el manejo de fondos departamentales y su investigación que tenían que hacer al respecto, o en ONG utilizadas por los partidos políticos y específicamente en los casos Pandora, en la receptación y lavado de activos y participación en narcotráfico y terrorismo. Y si ellos tienen alguna participación como autores, cómplices o encubridores. Básicamente esa es la función de la comisión. ¿Y este abogado tendría alguna consecuencia de tipo penal en los tribunales de justicia? No, las decisiones y sobre todo los resultados de las comisiones investigadoras que se hacen en el Congreso Nacional, de acuerdo al artículo 205 de la Constitución, se dan al Pleno. Se hacen recomendaciones, se hacen conclusiones y no son vinculantes para el Pleno. El Pleno puede efectivamente desestimar conclusiones, pero la acción penal le corresponde, como ya lo establece la Constitución, a la Fiscalía General del Estado. Muy bien, cerramos este tema. Falto yo, pues. Sí, claro, cerramos el tema con usted. Sí, no, primero decir que los que asesoran la directiva ilegal son mercenarios de la ley, son terroristas del derecho los que le dan esas opiniones a Redondo. Creo que el abogado Tomé se equivocó cuando dijo que el 205, numeral 11. El numeral 11 es elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y le enumero, porque dice Marlon, esto tiene que ser pedagógico. Entonces eso es en base a una ilustración a lo que dice la Constitución y la ley orgánica. Y pueden buscar ahí los alumnos de Derecho, porque creo que hay alumnos del Derecho que saben más que los abogados que asesoran a Redondo y su directiva. El encabezado del artículo 205 de la Constitución dice atribuciones del Congreso Nacional. Escuche bien, Congreso Nacional, no dice individualmente presidente, directivos, diputados, jefe de bancada. Congreso Nacional, 205 el encabezado. Después usted se va al 189 de la Constitución y ¿qué dice? El Poder Legislativo está integrado por un Congreso Nacional integrado por diputados de los 128 diputados. Ese es el Congreso Nacional, 128 diputados en el Pleno. ¿Y qué dice ese 205, numeral 15? Dice que tenemos atribución de practicar juicio político. Numeral 21, que es donde se fundamenta, creo yo, o lo mal asesoran a los diputados de la directiva ilegal, dice el numeral 21, nombrar comisiones especiales para investigar temas de interés nacional. Escuche bien. Entonces, ¿quién puede nombrar una comisión de investigación? Solo el Pleno del Congreso Nacional. No Redondo, no Libre, ni ningún diputado, solo el Pleno del Congreso y no nos hemos reunido. Y si usted mira el antecedente, años atrás, cuando se han nombrado comisiones de investigación para un tema o un asunto en particular, los ha nombrado el Pleno. Y si nos vamos a la ley orgánica del Congreso, escuche bien, artículo 22, numeral 14 de la ley orgánica habla de atribuciones del presidente. En este caso él es un ilegal, pero dice atribuciones del presidente. Ese numeral 14 dice crear comisiones especiales, pero no comisiones especiales de investigación. Y se van al artículo 33 de la ley orgánica del Congreso. Dice el artículo 33, las comisiones son de dos tipos, ordinarias y especiales. Y si quiere se va al artículo 35 de la ley orgánica del Congreso y dice cuáles son las comisiones especiales. Las que nombra el presidente para conocer decretos y asuntos particulares. En ninguna de esos artículos, ni en el 22, numeral 14, ni en el 33, ni en el 35, tiene que ver con una comisión de investigación. ¿Y por qué lo enumero? Para ilustrar, Edgardo. Están equivocados, quieren seguir polarizando. Y lo que nos deja a todas luces que quieren disfrazar esta comisión de investigación con una comisión de intervención al Ministerio Público que denunciamos la semana pasada, porque no tenemos esa atribución de ir a dirigir la investigación desde el Ministerio Público. Si ellos quieren,
presenten un juicio político. Ya el 234 lo establece de la Constitución. ¿Cuándo cabe un juicio político con un funcionario? Cuando su actuación es contraria a la Constitución, cuando ha demostrado negligencia, incapacidad o es un inepto en el cargo, cuando sus acciones pueden ser contrarias a la ley. Ya el 234 establece. Y solo en ese caso, cuando es juicio político, escuche bien a dónde lo llevo, solo cuando es juicio político o cuando el Pleno decide, puede nombrar una comisión de investigación. Yo lo que puedo decir, no pierdan el tiempo, siguen perdiendo el tiempo, imagínense jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y lo que salen es con esta payasada, en vez de convocar a la oposición, sentarnos y dialogar y poder construir el tema de elección del fiscal. Están desviando la atención, aquí lo que nos tiene que enfocar es en elegir el próximo fiscal para que defienda los intereses del país. Muy bien, y lo último, debo decir lo siguiente, hoy este fin de semana también trascendió a raíz de la salida del abogado Chinchilla, les decía, para tomar posesión como magistrado propietario de la Corte Centroamericana de Justicia en Managua, Nicaragua, que le faltan 5 años. Por cierto que él tiene inmunidad como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Verdad, abogado Adán Tomé? Sí, correcto. ¿Verdad que tiene inmunidad, verdad? Correcto. En dado caso que esto llegara a estas investigaciones y cosas llegaran allá, él tiene inmunidad, no podría ser acusado, ¿verdad? Bueno, hay que estudiar el caso porque... Digo, en función de que todo esto llegara... Sí, el punto es cómo fue elegido, cómo fue nombrado en la Corte, entonces habría que analizar. Porque la Corte Suprema de Justicia de cada Estado miembro de la Corte Centroamericana de Justicia elige a sus magistrados propietarios y suplentes. Sí, y las inmunidades se dan para el territorio donde está asignada la persona, pero en su país de donde lo nombran o lo eligen o de su nacionalidad, depende de las prerrogativas que tienen los diputados al Congreso Nacional y esas ya no existen. Entonces, por lo tanto, va a depender de... Pero hay un caso que hay que mencionar. El expresidente Juan Orlando Hernández ya se había juramentado como diputado al Parlacén y no le valió la inmunidad que tenía porque él ya se había juramentado. Entonces, hay un antecedente de eso. Sí. Bueno, no quiero que nos estanquemos en eso. Avanzamos nada más con otra información que también circuló este fin de semana, que pongan la información si es tan amable, porque esto se pasó de un mensaje a otro vía WhatsApp y lo demás, que el ex, ¿cómo se llama? General. Los dos señores, Freddy Santiago Díaz Zelaya, que fue secretario de Defensa, y el otro señor Tito Livio Moreno Cuello, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este fin de semana se circuló mucho de que habían abandonado el país con toda su familia, que se habían ido para Nicaragua. Eso es falso. Eso es falso. Puedo decirles que eso es falso. Y no riegue esa bola, ni esté pasando de WhatsApp en WhatsApp, porque eso es falso. Por eso yo insisto siempre que usted debe de informarse por las fuentes confiables y no estar contribuyendo a la desinformación o a la generación de incertidumbre con este tema o con cualquier otro. Si usted no lo sabe, no está seguro de algo, no lo esté reenviando porque contribuye a usted a algo que no es bueno para los hondureños, ni para la salud mental de nadie. Vamos a un corte comercial. ¿Cómo están las votaciones? Póngame en la agenda, por favor. ¿Cómo están las votaciones? ¿Hubo diálogo este fin de semana? ¿Por qué el Libre no acepta la propuesta del PSH, Partido Nacional, Partido Liberal y viceversa? Ya volvemos. Nuestros invitados esta noche de domingo 3 de septiembre a las 8:56, don Yossi Toscano, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, diputado por Francisco Morazán, don Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, él es diputado por el departamento de Valle, don René Adán Tomé, ex fiscal de defensa de la Constitución, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por Cortés, don Ramón Barrio nos acompaña desde San Pedro Sula, él es abogado y diputado de Libre por Cortés. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, amables televidentes, probablemente ustedes durante la semana, algunos vieron, algunos no, algunos a medias, el avance de las votaciones en el Congreso Nacional. Hubo 2 días de votaciones, el martes y el jueves. ¿Cómo quedaron esas votaciones? Quedaron de la siguiente manera. En la primera votación que se llevó a cabo el martes 29 de agosto, exactamente a las 5:15, la propuesta de Libre para fiscal general y fiscal adjunto obtuvo 52 votos y la propuesta por el PSH, apoyada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, 70 votos. La segunda votación y la tercera y la cuarta fueron el jueves 31 de agosto. La primera a las 7:36, 52 a 74. La tercera votación a las 10:30, 52 a 74.
Y la tercera votación del jueves, que es la cuarta votación y la última que se ha tenido, fue a las 11:31 p.m. de la noche. 52, la propuesta del Partido Libertad y Refundación, 74, la propuesta de PSH acompañada por el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Cuáles son esas dos propuestas? ¿Cuáles son esas dos propuestas? Son las siguientes. PSH, acompañado por el Partido Nacional, el Partido Liberal propone para fiscal general al abogado Marcio Cabañas Cadillo y para fiscal adjunta a la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores. La propuesta del Partido Libertad y Refundación, para fiscal general a don Joel Antonio Zelaya Álvarez y para fiscal adjunto, don Marcio Cabañas Cadillo. Esa es la propuesta del Libre. 52-74 la votación. Abogado Ramón Barrios, ¿hubo algún acercamiento entre las partes este fin de semana o no hay diálogo? Bueno, yo quiero decir, primero, resaltar un poco la importancia de elegir un fiscal del Ministerio Público, porque como estamos en un programa de gran audiencia, y esto, como decía, y estoy de acuerdo con el compañero Lara, debe ser pedagógico. Mire, el fiscal general del Estado, según la Constitución de la República y de acuerdo al artículo 232, tiene tres grandes funciones. Esto es muy importante que el pueblo hondureño lo sepa. El fiscal general del Estado ejerce la acción penal pública a nombre y en representación de todos los ciudadanos hondureños. Pero además tiene dos funciones más que me parece que son importantes reconocerlas. Y es que tiene la dirección técnica y jurídica de la investigación, tanto criminal y forense. Es decir, son tres atribuciones importantes. Por eso la elección de un fiscal del Ministerio Público nos debe interesar a todos y a todas. Segundo, efectivamente, y yo quiero resaltar esto, y quiero reconocer este Congreso Nacional de la República con respecto al Congreso Nacional anterior, en un sentido, y es que si usted ve las propuestas, nos estamos ciñendo a las reglas del juego constitucional. No nos hemos salido de las propuestas que hizo la Junta Nominadora. Y esto cualitativamente es mucho mejor que lo pasó en el Congreso Nacional, en donde el compañero, a propósito que está aquí, Tommy Zambrano, estuvo. Porque resulta que la vez pasada, en esa junta directiva, en donde estaba el compañero Tommy Zambrano, pues eligieron un fiscal general del Estado más allá de lo que establecía la Constitución de la República. Eligieron un fiscal que no se ceñía a lo que la Junta Nominadora, es más, el fiscal general ni se sometió a las reglas del juego. Entonces yo quiero reconocer en este Congreso Nacional, es mérito de todas las bancadas, de que nos estamos ciñendo a las reglas del juego y a la Constitución de la República. Estamos nominando, si usted ve las dos nominaciones, estamos tomando personas de las 5 que mandó la Junta Nominadora. Así que han venido habiendo, digamos, acercamientos, conversaciones al más alto nivel. Normalmente los partidos políticos designan una persona que está haciendo las conversaciones. Por supuesto, los jefes de bancada van allí y yo espero entonces que la próxima semana estas conversaciones, estos acercamientos vayan operando más allá de que nosotros como diputados, también yo he conversado con compañeros del Partido Liberal, del Partido Nacional, incluso del Partido Salvador de Honduras, pero obvio, hay los jefes de bancada, las personas que ha designado los partidos son los que tienen la primera voz cantante para la determinación de los mismos. Señor Toscano, ¿hubo algún acercamiento después del jueves? ¿Pasó jueves, digamos, 11:30 de la noche la última votación? ¿Pasó viernes, sábado, hoy domingo? 3 días después, ¿ha habido algún acercamiento? Bueno, en apego a lo que mencionaba el diputado Barrios, quiero recordar que en la primera legislatura, año pasado, el Partido Salvador de Honduras llegó al Congreso Nacional con una camisa que en su pecho, en su parte frontal, decía sí al juicio político contra el fiscal Chinchilla. Y nadie respaldó. Hoy, como decimos tierra adentro, después del trueno Jesús María, entonces ahora sí quieren venir a enjuiciar. Solo para que quede este dato histórico y la congruencia de nuestra bancada, por eso es que yo hago un llamado a que ocupamos un fiscal y eso solo se consigue con diálogo. Dato curioso es que por lo menos al Partido Salvador de Honduras
ni al inicio de la conformación de las comisiones ni a este momento el partido de gobierno le ha aceptado el diálogo ni una tan sola llamada. Pregunta entonces, sin embargo, con del jueves a las 11:30 de la noche, con el partido hoy domingo de gobierno, a las 9:03 de la noche, ¿ha habido algún acercamiento? PSH no ha tenido conversaciones con el partido de gobierno, por lo menos como dice el abogado Barrios, con sus representantes oficiales. ¿Con el partido Pero liberal? sí, ¿Perdón? sí hemos tenido conversaciones con las demás bancadas. Y, ¿entre ustedes? Claro, con los representantes. ¿Pero con Libre? Con nosotros no se ha querido sentar Libre a conversar. Ahora te voy a decir algo más grave todavía. Ni siquiera cuando terminaban las votaciones, tú pusiste bien exactamente las 3 votaciones del jueves. Póngamelas por favor de nuevo, porque es importante que nuestros amables televidentes también estén informados de eso y además don Mar nos está refiriendo a eso. Cuando terminó la primera votación del día jueves, en ese interín que dieron, no llamaron a las fuerzas políticas a sentarse a dialogar. Fuimos a la siguiente votación, ellos se fueron a encerrar a sus oficinas, nosotros quedamos en el pleno y en ningún momento llamaron a las fuerzas políticas a dialogar. Fuimos a la tercera votación y pasó lo mismo exactamente. Y desde esa fecha que se terminaron esas votaciones, hasta este momento tampoco han llamado a dialogar. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Cómo es que pueden exigir de parte del Libre la elección del fiscal general y el adjunto y no llaman a las personas que deben decidir, que somos los diputados, a buscar esos consensos? Y si tú pones la otra foto, eso era con la... ¿Cuál foto? Donde salen las 2 planillas. Ah, están las 2 planillas. Muy bien, ya la van a ubicar. Entonces, en esas planillas hay una persona que concita la voluntad de todas las bancadas. Que es el señor Marcio Cabañas Cadillo. Marcio Cabañas Cadillo. Ahí están las dos, ahí están las propuestas. La de la izquierda es la propuesta Partido PSH, Partido Nacional, Partido Liberal. La de la derecha es la propuesta de Libre. Bueno, en la votación de la propuesta Libre, Marcio Cabañas obtiene 52 votos. En la propuesta que hace el PSH, por 3 ocasiones, Marcio Cabañas y Jenny Almendares concitan la voluntad de 74 diputados. ¿Qué te indica eso? Que hay una persona que tiene el apoyo de todos los diputados. Por ejemplo, don Marcio Cabañas Cadillo tiene 126, nada más que 52 lo quieren de fiscal adjunto y 74 de fiscal general. Bueno, pero es la persona que reúne, que todos votan por él. Es fácil resolver este problema. Y es más fácil de 52 votos, de 74 votos llegar a 86, porque solo te faltan 12, que de 52 llegar a 86. Entonces, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que Libre no quiere dialogar, no quiere sentarse... O sea, usted dice, don Marlon, que no hubo plática después de la primera votación a las 7:30, que no hubo plática después de las 10 y pico, que no hubo votación, no hubo plática después de la tercera votación del jueves de las 11 y pico. En ningún momento. ¿Y del jueves para acá? Tampoco. ¿Y qué sucede? Ahora, ¿qué sucede? Las bancadas, tanto el PSH se mantiene firme, el Partido Liberal se mantiene firme y el Partido Nacional se mantiene firme con esa propuesta. Don Tomás y luego el abogado Hernán Tomé. Bueno, mencionar, no ha habido diálogo, lo que ha existido son amenazas de Libre a la oposición política y aquí lo voy a hacer público. El jueves se acercaron a diputados a decirles que a las 12 en punto iba a llegar el fiscal Santos a presentar acusaciones o pedir información de diputados de la oposición. Escuche bien. Aparte de esto, durante el fin de semana le hablaron a diputados nuestros a decirles que si no apoyamos la moción de elección del fiscal que quiere la familia Zelaya, pues los va a acusar el fiscal Santos de Uferco. Al abogado Santos le digo, están jugando con su nombre, están jugando con su labor en el Ministerio Público después de que lo utilizaron. Y Mel Zelaya, porque usted lo dijo, lo borró del proceso de elección, ahora quieren venirlo a utilizar como el lobo. No es de esa forma que van a construir. ¿Sabe qué es lo que ha existido? Son amenazas, diálogo no ha existido. Los votos se mantienen. Y mire, ¿cuántos votos para que la gente? Porque a Libre hay que ilustrarlo en números, porque números son pocos para números, porque mire, la directiva la tienen con 44 y para ellos 44 es más que 84. Escuche bien. La Libre pollo para Libre vale 7 pesos. Para Libre, dijo por ahí alguien del gobierno, que en 2 años han hecho más que los 130 años de historia. Entonces, con los números creo que a Libre es mejor ilustrarlo.
y aquí está dibujadito, bien bonito, 74 votos no estamos representando a un partido político, estamos representando al hondureño que nos está viendo ahí en casa, que tiene preocupación del rumbo que le están dando al país estos radicales de Libre, y 52 votos que tiene aquí que representan únicamente a Libre. Estos 52 votos solo representan los intereses de Libre, los intereses de la familia Zelaya y los intereses de un proyecto político socialista para establecer una dictadura y perseguir a todo aquel que levante la voz en contra de este gobierno. Yo le digo, Honduras, estoy convencido que estos 74 diputados que estamos dialogando, en la próxima elección vamos a tener más votos. Y mire, 12 votos faltan para 86. ¿Y cuánto le faltan? ¿Cuánto le faltan a Libre? Le faltan 34. Entonces, ¿quién está más cerca? El que dialoga, el que se despoja de los intereses particulares, personales y partidarios. Yo le digo a Honduras, nuevamente, la oposición política, no solo digo como Partido Nacional, no los vamos a defraudar. Y la gente nos dice en la calle, alcen la voz, cuidado les impone Libre un fiscal que vamos a perder la democracia, vamos a perder las libertades y vamos a perder nuestros derechos en este país. Abogado Tomé. Gracias. Esta nómina que fue presentada por la Junta Proponente, porque no se llama Junta Nominadora, sino Proponente, es la diferencia entre la una y la otra con la Corte, integra a 5 ciudadanos abogados reconocidos en el foro y que esa Junta Proponente hizo un trabajo técnico o un trabajo académico, profesional, y entonces esos 5 ciudadanos son los mejores de los que se presentaron, que eran 26, entiendo. Entonces, puede salir electo cualquiera de ellos. El hecho de que la Junta Proponente haya puesto notas que iban de la más alta a la más baja, eso no implicaba que el que iba en el número 1 tenía que ser el número 1, porque para el Congreso los 5 están calificados y el Congreso puede elegir cualquiera de los 5. Luego el Congreso nombró una comisión especial interpartidaria con el propósito de que ellos conocieran también estas personas con sus currículum, con sus informes y hoja de vida, y además hacerle una entrevista. Ya la Junta Proponente había hecho una entrevista y que fue pública, pero los diputados quieren tener un contacto directo porque la responsabilidad es de ellos, no es de la Junta Proponente, es del Congreso, de los diputados. Entonces se hizo ese proceso, igual salió una calificación y no era similar a la de la Junta Proponente. Entonces, las combinaciones que se hacen y se dice, bueno, el que va de segundo en una propuesta va de primero en la otra propuesta, y entonces por lo tanto, si él ya hay gente que lo acepta, ya sea en un cargo o el otro, entonces él podría ser el elegido. Sin embargo, esto no funciona así. El Congreso Nacional, el Poder Legislativo, es un órgano político del Estado y tiene su razón de ser, tiene su importancia. Entonces, se dice de que, bueno, es que quieren poner una planilla, una nómina de una familia. Eso es político y obviamente se entiende. Pero lo que pasa es que aquí hay un contexto histórico en esta elección. Ocurrió la del 2013 con irregularidades, porque la persona que estaba y que vacó fue electo en una fecha que no correspondía por el periodo completo. El 1 de septiembre del 2013, esa persona tenía que concluir el periodo del fiscal que renunció, Luis Alberto Rubí Ávila, y que solo restaban 6 meses hasta marzo del 2014. Entraba un nuevo Congreso Nacional con nuevos diputados, el Partido Libertad y Refundación entraba con 37, y el Partido PAC en aquel momento entraba con 13 y hacían 50. Esos diputados no pudieron elegir al fiscal general porque les usurparon sus funciones. Y luego en el 18, la siguiente elección, el que sale electo ni siquiera participó en el proceso. Y entonces todas esas irregularidades tienen una razón de ser, una conspiración. Aquí todo esto se planificó. Entonces, quieren dar un discurso olvidándose de todo ese contexto y que el pueblo no lo tome en cuenta. Pero es importante que el pueblo lo tome en cuenta. Todo esto es porque se quiere establecer que continúen los mismos, como quiso hacerse con la Corte, y cuando no, entonces se dice que es que el país se va a hundir
y que es el candidato de una familia. Históricamente, el partido que está en el poder es el que seleccionaba al fiscal general. Ocurrió desde 1914. Y luego, los siguientes fiscales, 1999, el del 2004 y el 2009, etcétera, siempre el fiscal general era del partido que estaba en el poder. Por primera vez. Los fiscales que ha tenido el Ministerio Público han sido desde 1994, ¿verdad? 94. Sí, que usted dijo 1914. No, 1994. Perdón, 1994, sí, perdón. correcto, Muy bien. correcto. Desde 1994, sí, los fiscales que ha tenido el Ministerio Público, comenzando con el doctor Edmundo Orellana, correcto, hasta Chinchilla, que acaba, correcto, de terminar, todos han sido afines al partido de gobierno. Así es, seleccionados por el partido de gobierno. En esta oportunidad, por primera vez, por todo el contexto histórico, la lucha de la corrupción, que la Maxi la sacan porque denunció que habían 60 diputados en actos de corrupción, incluido el presidente del Congreso. Entonces, todo ese contexto explica por qué estamos en esta situación. Y la oposición dice, no puede ser un candidato seleccionado por el partido de gobierno. Si siempre se hizo así. Y el bipartidismo hizo la selección, porque en esa oportunidad Libre no estaba. Entonces, usted dice, ¿tiene que ser el fiscal afín al gobierno? ¿Al partido de gobierno? Así ha ocurrido y hoy no se puede satanizar eso. Siempre se miró lógico, siempre se miró correcto. Y el adjunto iba con otro partido, era de otro partido. Siempre han sido Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Liberal, Partido Nacional. Todas las elecciones. El problema ahora es que no quieren que sea de Libre. No quieren eso. ¿Por qué? Por el contexto de la corrupción y la impunidad. Porque quieren ver cómo acomodan, que se queden los que están o cómo dentro de los 5 logran acercamiento con alguien. ¿Usted se atrevería a decir esta noche, en base a lo que está manifestando, que la propuesta póngame la propuesta por favor, del PSH, del Partido Nacional y del Partido Liberal, o sea, esa propuesta que tiene al señor Cabañas con la señorita o la abogada Jenny Gabriela Almendares, esa propuesta de estos 3 partidos que están aquí, ¿es una propuesta que usted dice es para continuar con la impunidad? La respuesta es que la propuesta no la hace el partido de oposición mayoritario, el Partido Nacional. No la hace el Partido Nacional, porque sabe que tiene todo un contexto en contra. No la hace el Partido Liberal, que es el segundo. Pero la pregunta es, ¿usted cree que esta propuesta, Cabañas, Almendares, es para que continúe la impunidad en el Ministerio Público? Y la respuesta, ¿por qué la plantea el Partido Salvador de Honduras? Es porque quieren impedir que se haga la lucha contra la corrupción. Por alusión. O sea, lo que quiere decir usted que el señor, de ser electo, el señor Cabañas, que es del Partido Liberal, y la abogada Almendares, que es del Partido Libre, o sea, la satisfacción de ellos sería de que no va a haber persecución política, que no va a haber persecución contra la corrupción. Eso es lo que se está planteando. Mire que por alusión, mire. Un momentito, es bien serio. Es una acusación bien serio. Estamos en o sea una que usted crisis. dice que Marcio Cabañas y Jenny Gabriela Flores irían a apañar la corrupción de estos partidos políticos. Bueno, no sé ellos, la propuesta va en esa dirección. No, ya lo digo. No sé ellos. Yo estoy en obligación. Un momentito, vamos a un corte comercial. Abogado Toscano en el uso de la palabra. Gracias. Cuando regresemos. El abogado René Adán Tomé, exfiscal de Defensa de la Constitución, dice, la propuesta que hace el PSH, acompañada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, es para que continúe, por un lado, la impunidad, número 1. Y número 2, dice usted que el fiscal debe ser afín al gobierno, al partido de gobierno, como ha sido históricamente, desde 1994. Correcto. Así, esa es su posición. Así es. Muy bien. Señor Toscano, señor Zambrano, luego don Marlon y también el señor Berrillo, por favor. Barrios, perdón. Bueno, por alusión ante el irrespeto que acaba de cometer el abogado Tomé con esta noble bancada del Partido Salvador de Honduras y digna, yo envié a producción unas imágenes que sería bueno que me apoyaran pasándolas. Ahí está uno de nuestros diputados. El 13 de mayo de 2022 llegamos vestidos hacia el Congreso Nacional con esa camisa, solicitando el juicio político para el fiscal Chinchilla, congruentes con nuestra lucha anticorrupción, y ahora venir a decir acá
en un programa donde todo Honduras lo está viendo, que nosotros encabezamos un bloque para continuar con la impunidad es un irrespeto, es una falta de respeto que no vamos a tolerar. Pero basados en la lógica del abogado Tomé, donde el partido de gobierno tiene que elegir el fiscal, entonces le corresponde al PSH, porque Libre no llegó solo al poder, llegaron gracias a los votos que el PSH llevó. Es más, hay una alianza firmada. Usted dice entonces que si es del partido... Bajo esa lógica debería ser un abogado o abogada del PSH con alguien de Libre. Totalmente, con quien deberíamos definir eso es con Libre, porque nosotros lo llevamos al poder. Y todo Honduras lo sabe, ahí están las firmas de la presidenta Xiomara y de Salvador Nasralla. Si es bajo esa absurda lógica, porque Honduras y lo que le prometimos al pueblo hondureño y lo que está haciendo el Partido Salvador de Honduras es demostrarle dos cosas. Primero, nosotros no los vamos a defraudar. En las calles gritábamos que se acabara la concentración del poder, que se acabara la violación a la independencia de poderes. Congruentes al Partido Salvador de Honduras, tal como lo hicimos con la Corte Suprema de Justicia. A la abogada Ana, la mejor evaluada, la dejaron por fuera. Ni siquiera consideraron nuestra propuesta. Hoy tenemos la mejor dupla que hay dentro de los 5. Los otros 3 que no podemos nominar son excelentes abogados, pasaron un proceso, tienen todo nuestro respeto. Y no es nada personal. Pero el abogado Cadillo, más de 2 décadas de estar en el Ministerio Público. Y la abogada Almendares, hija de un reconocido luchador social, una mujer brillante y también con una carrera en la Fiscalía. ¿Cómo es posible que vengan a querernos humillar y a decir que apoyamos a la corrupción cuando les estamos poniendo los 2 mejores propuestas para fiscales? Y sobre todo, el Partido Salvador de Honduras les demostró algo, es con diálogo. Nosotros nos acercamos al Partido Liberal, no fue el Partido Liberal que dio esa propuesta, nace del seno del diálogo del Partido Salvador de Honduras y nos acercamos al Partido Nacional. Es más, sigo esperando que el Partido Libre conteste la invitación que yo hice personalmente con el jefe de bancada para que construyéramos. Así que no pueden decir que es por apañar corrupción y por falta de diálogo. Les hemos dado una cátedra de cómo se dialoga. Bueno, yo, desacertada la participación del abogado Tomé, y con el respeto se lo digo, se presentó como abogado defensor de la Constitución, pero no me puedo guardar esto. Yo le he visto en la directiva del Congreso asesorando a Redondo. Me imagino que es asesor y empleado de la directiva ilegal, o sea, es empleado de Libre, o empleado de Redondo, o empleado del Congreso, o asesor del Congreso, porque su declaración ha sido política, ha sido de lo que escuchan los ilegales que coordinan ilegalmente el Congreso. Mire, es una falta de respeto y un desprestigio para estos 5 nominados. Porque esos 5 que están ahí, que tienen pantalla usted, Edgardo, salieron del proceso de la Junta Proponente que controlaba Libre. De 7 organizaciones, 6 eran afín al gobierno. 5 o 6 eran afín al gobierno. Libre con lupa mandó esos 5. ¿Y qué significa esos 5? Que los 5 tienen las mismas condiciones y las mismas capacidades para ser fiscal general. Partido Nacional, aquí lo digo, ni Cabañas, ni la abogada Jenny son nacionalistas. No estamos proponiendo a nadie el Partido Nacional. ¿A dónde está? ¿A dónde nos van a venir a decir que nosotros estamos poniendo en la mesa protección o inmunidad? Eso es una falta de respeto. Partido Nacional, sí se lo digo, a Honduras que nos escucha. Estamos defendiendo a usted, pueblo, que se siente defraudado por estos radicales de Libre, que usted le depositó la confianza con esos cantos de sirena en la elección del 2021. Porque la gente que votó por ellos no es libre. Y ahí vamos a lo que es la votación en el Congreso. Hay que dividir, Honduras se divide en 3 poderes del Estado. Pero volviendo a lo que dice el abogado Renan Tomé, que debe ser afín al gobierno. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué también está equivocado en eso? Son 3 poderes. El pueblo hondureño le depositó el Ejecutivo, le depositó la confianza a la presidenta en el Poder Ejecutivo. En el Congreso nos dividió en números de diputados. Libre solo tiene 50. Partido Liberal 22, PSH tenía 10, ahora tiene 9, nosotros éramos 44, ahora tenemos 43. Si en el pasado sucedió, pues se dialogaba, se conseguían los votos. Y Libre hoy no está dialogando, quiere imponer, yo creo que va a querer salir como impuso esta directiva a patadas. Acuérdese, enero del 2022. ¿Será que quiere Libre a patadas sin los votos imponer un fiscal? No lo vamos a permitir, tenemos que dialogar. No es el camino y no es la vía que está utilizando Libre para imponer un fiscal que sí va a ir a proteger los intereses de Libre y silenciar a todo aquel, a usted,
como periodista en general hablando, van a silenciar periodistas, van a cerrar medios, van a acusar a sociedad civil. Por un momentito, abogado Tomás Zambrano. Vamos con don Marlon Lara y el abogado Ramón Barrios. Solo quería perdón, usted quería, sí, perdón. Sí, el punto es que él dice que mi opinión es política y yo lo que traté de exponer es que el contexto y el Congreso Nacional es el órgano político del Estado y por lo tanto al final la decisión es política y todo lo que está aconteciendo de la corrupción. Pero ese es el detalle. Y luego que no es alzando la voz o gritando que va a prevalecer una opinión. O sea, aquí nos respetamos todos, yo no he tratado de irrespetar a nadie y esa es la respuesta. Bueno, Libre llegó con un discurso al poder de hacer las cosas diferentes y de prometer un cambio y no ser igual al bipartidismo. El abogado René Adán Tomé mencionó de que antes el partido que ganaba el poder le correspondía nombrar el fiscal, pero hoy ya son otros tiempos, hoy la gente quiere algo diferente. Y el mejor consejo que le podríamos dar a los diputados de Libre es que si ellos realmente quieren cambiar esa imagen que tienen de que todo lo quieren a la fuerza, que no respetan la oposición, que no respetan el marco jurídico, nuestra Constitución, es aceptar que la oposición tiene mayoría en el Congreso. La oposición somos 77 votos, Libre solo tiene 51. Eso conforman los 128 diputados en el Congreso Nacional. ¿Quién hizo que la oposición tuviera mayoría en el Congreso? El soberano, el que tanto ellos mencionan, es el que tiene a la oposición con mayor cantidad de diputados. Y eso es algo sabio que hizo el pueblo hondureño. ¿Qué hizo el pueblo hondureño? Dijo, quiero a doña Xiomara de presidenta de la República que preside el Poder Ejecutivo. Pero en el Congreso Nacional les voy a poner las trancas y voy a escoger diputados de todas las fuerzas políticas para que nadie tenga siquiera mayoría simple, que son 65. Ese es el mensaje del pueblo. Entonces, si Libre realmente quiere quedar bien con el pueblo hondureño en estos momentos, que ha tenido una caída estrepitosa en el apoyo popular, si quieren mandarle un mensaje a la comunidad internacional que en Honduras se vive en democracia, que se respetan los poderes del Estado, que se respeta la oposición, lo que Libre tiene que hacer es aceptar con hidalguía que el fiscal que se va a nombrar y el fiscal adjunto tiene que ser puesto por la mayoría, que es la oposición, que tiene 74 votos, y sumar ellos sus 51 o 52 votos a esa planilla, y le damos paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Fíjense que, bien lo decía el abogado René Adán Tomás, quien seleccionó esos 5 fiscales fue la Junta Proponente. De ahí nadie se involucró en ese tema. Cuando llegó ese listado al Congreso Nacional, ya no depende quién fue el más calificado, el menos calificado. Depende quién tenga la voluntad política de alcanzar 86 votos para ser nombrado. Esa es la democracia. No podemos elegir fiscal si no llegamos a ese número mágico. ¿De quién depende ahorita? Por lógica, ante el pueblo hondureño, de que Libre acepte que la mayoría en el Congreso Nacional la tiene la oposición y que tenemos ahorita 74 votos. Y creo que si hay otra votación podemos llegar a 76. Abogado Ramón Barrios, San Pedro Sula, gracias por acompañarnos. Su opinión. Mire, 3 cosas que me parece, y voy a citar a mis compañeros diputados Marlon Lara y Tommy Zambrano. Marlon habló de la soberanía. La semana pasada, ese pueblo soberano que dijo que Libre, que tenía que tener la mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional, como lo somos 50, pues hicimos un acto de presencia, ese soberano, en alrededor 75.080 personas concentradas en Tegucigalpa, ese soberano, diciendo que eligiéramos un fiscal del Ministerio Público. Efectivamente, y estoy de acuerdo, ese soberano habló definitivamente en la capital, alrededor de 80.000 personas, diciéndonos, Congreso Nacional, les recuerdo su obligación constitucional de elegir fiscal general del Estado. Y el compañero Tommy Zambrano decía que los congresos pasados sí dialogaban. Bueno, voy a hacerle al pueblo hondureño, porque es importante que sepan ustedes cómo se dialogaba.
Mire, el 12 de diciembre del año 2012, ese Congreso que dice el diputado Zambrano que dialogaba, decidió dialogar y ponerse de acuerdo y destituir ilegalmente a la Sala Constitucional del Congreso Nacional de la República. Y dejaron vivo, es decir, al único que no destituyeron fue a un reconocido simpatizante del Partido Nacional, que es el fiscal general Chinchilla. Pero quedó, ¿y sabe por qué destituyeron? Dialogando, como dice el compañero Zambrano, para destituirlo, porque estaba en contra de las sedes en ese momento. Pero ese fiscal general que dejaron vivo, o ese magistrado de esa sala, un año después llegó a ser fiscal general del Estado en un proceso totalmente viciado. Obviamente, como dice el diputado Zambrano, dialogando las dos fuerzas políticas, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ese era el tipo de diálogo que tenían, porque nombran a ese fiscal general violando la Constitución de la República, acomodando la nota que tenía ese fiscal general, que era obviamente el fiscal Chinchilla, simpatizante del Partido Nacional, para el que mejor evaluado, Yair López del Partido Liberal, un profesional que tiene todo mi respeto y todo el respeto del foro hondureño, que fue el mejor evaluado, no fue tomado en cuenta. Es más, se retiró porque tuvieron que bajar la nota para que el fiscal Chinchilla pudiese ser el fiscal general del Estado. Entonces, pasaron 5 años, este fiscal Chinchilla, que fue ciego, sordo y mudo, porque nunca presentó acusación criminal contra la gente que se robó el dinero del Seguro Social, contra los hospitales chatarra, contra el hermano, hablando de familias. Mire, aquí tenemos el presidente Hernández, acusado por narcotráfico. Aquí tenemos a su hermano, ya condenado por narcotráfico, y tenemos al primo hermano de ellos que llegó a un acuerdo también por narcotráfico. Y esto sucedió en estos 10 años en que el Partido Liberal, como bien dice el licenciado, el compañero diputado Zambrano, dialogaban las dos fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Nacional, que apoyaba al fiscal Chinchilla, que fue ciego y sordomudo, contra toda la estructura criminal que no solo narcotraficaba hacia los Estados Unidos, sino que se robaron casi 10.000 millones de lempiras de este país. Esos eran los diálogos que estaban acostumbrados a hacerse en el Congreso Nacional de la República. Afortunadamente hoy, y estoy de acuerdo con los compañeros Toscano y Marlon Lara, hoy sí se ha respetado. Ahora que Libre y que el presidente Redondo es el presidente del Congreso Nacional y que Libre es mayoritario con 50 votos, se han respetado las reglas del juego constitucional. Estamos escogiendo, y vean las propuestas, pueblo hondureño, de los 5 nominados de la Junta Proponente. Eso es lo que estamos haciendo. Que tenemos un reto, estoy de acuerdo. Que tenemos que seguir conversando, estoy de acuerdo. Pero vamos a conversar en esta nueva administración, en el Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro y del presidente Redondo, de acuerdo a los parámetros de la Constitución de la República. Y finalmente termino porque los contextos son importantes. En el pasado, como dice el licenciado y parlamentario Zambrano, se dialogaba y se ponían de acuerdo los partidos políticos porque, si usted se recuerda, los principales acusados, los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad fueron diputados del Congreso Nacional de la República. Y esos mismos diputados del Congreso de la República que dialogaban el Partido Nacional y el Partido Liberal para ponerse de acuerdo, pues esos mismos decidieron darle al traste a la MASI para que quedara fuera. Y esos mismos diálogos que nos habla Zambrano fueron lo que hicieron un nuevo Código Penal. Entonces, yo siempre le he llamado esto al tríptico de la impunidad. Los diputados del Congreso Nacional, que eran los principales imputados por la MASI, los que habían violado la Constitución, los que se habían robado el dinero público, hicieron el Código Penal de la impunidad que les iban a aplicar a los acusados. Pero no solo conforme con eso, eligieron al fiscal general del Estado que los iba a acusar. Es decir, yo diputado que soy acusado de corrupción, elijo a quien me va a acusar, al fiscal general del Estado. Elijo a quien me va a juzgar, Corte Suprema de Justicia. Y no conforme con eso, para rematar, elijo la aplicación de la ley que me van a aplicar, el Código Penal de la impunidad. Esos son los diálogos que se hacían en el pasado, que afortunadamente hoy no se hacen. Abogado Ramón Barrios, brevemente, ¿por qué Libre no apoya la propuesta de PSH, Partido Nacional y Partido Liberal?
es decir, del señor Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares? Es que yo podría decir lo contrario, porque el Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal... vamos a hacer esa pregunta también. Vamos a hacer esa pregunta Exacto. también. Pero primero contésteme esa porque ya el abogado René Adán Tomé dio su opinión de por qué. Él dijo porque el fiscal debe ser afín al partido de gobierno, como ha sido históricamente desde 1994, y porque dijo que bajo esa planilla, digamos, o esa nómina que presentan estos tres partidos políticos de oposición, la impunidad va a continuar. ¿Es esa su opinión también? Es no, por supuesto que no. Parte de la respuesta es por qué el Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal no nos acompañan con nuestra propuesta. Y la respuesta es sencilla del Partido Libertad y Refundación. Nosotros estamos respetando los 5 candidatos que llegaron por la Junta Proponente, pero además se eligió una comisión multipartidaria en el Congreso Nacional de la República que evaluó de manera particular, con audiencias públicas, a los 5 candidatos, y dentro de esos 5 candidatos, el mejor evaluado por la Junta, por la comisión multipartidaria que se eligió en el Congreso Nacional de la República, fue el compañero Joel Antonio Zelaya Álvarez, y en segundo lugar, Marcio Cabañas Cadillo. O sea, que nosotros estamos siendo coherentes con lo que hizo la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional en el Congreso, y estamos proponiendo a los 2 mejores evaluados en el Congreso Nacional por la Comisión, y que efectivamente calzan con ser de los 5 candidatos que vinieron de la Comisión Proponente, de la Junta Proponente. Muy bien, muchas gracias, abogado Ramón Barrios. Para contestar, porque atacó al Partido Nacional y yo aquí estoy representando al partido. Yo no disfrazo a quien represento, yo represento al Partido Nacional. El abogado hablaba, y le voy a mencionar 2 casos que señaló, que afectaron a los gobiernos nacionalistas, sí nos afectaron, Seguro Social y hospitales móviles. ¿Dónde están las personas que coordinaban y dirigían esas instituciones a las cuales acusaron? Están condenadas, están presas. Entonces, ¿cómo van a venirnos a decir de que esos actos quedaron impunes si están con condenas y con sentencias condenatorias? Pero ahora vámonos al libre. De Falco en el Banco Central, La Carretilla, Latino, Cuarta Urna, ¿dónde están? Perdonado por ustedes, abogado Barrios, ustedes sí son cínicos, ustedes le perdonaron los delitos de corrupción con el mayor pacto de impunidad, por favor. Ustedes no pueden comparar esos casos que usted señaló. El pacto de impunidad que se perdonaron estos bárbaros de Libre en enero del 2022, la famosa amnistía política, que en el artículo 4, literal 4, se perdonaron a todos los funcionarios de Mel Zelaya todos los delitos contra la administración pública. Y ahí están repartiendo cartas de libertad como naipes. La gente que estaba fuera del país ahora son los principales asesores del gobierno. Yo creo pero que no hay comparación. Esos 2 casos sonados están presos, están con sentencia condenatoria y están pagando sus hechos. Pero no es un hecho del Partido Nacional, son hechos de personas que ocuparon un cargo y que les cayó todo el peso de la ley. Ahora, ¿usted cree que el Libre va a querer que investigue un fiscal independiente de esos 50 millones que salió en los medios de comunicación de la marcha que traían engañada y obligada a la gente? Empleados públicos que si no venían no le renovaban el contrato, que si no venían no le van a dar el acuerdo, que hasta la gente que recibe un bono de esperanza, creo que se llama en la tercera edad, 3,000 lempiras cada 6 meses, llegaron a las casas a decirle que si no venían no le iban a pagar el bono. ¿Usted cree que este caso se le olvida a la gente? Que el Chapo Guzmán mandó un jet en el gobierno de Zelaya y que se lo entregó a un exfuncionario. ¿Usted cree que la gente olvida estos $68,000 de una senadora colombiana que salió como Pedro por su casa y está impune? Y así hay más delitos. Entonces, Libre es el que no quiere un fiscal independiente, Libre es el que no quiere un fiscal objetivo imparcial. Y por eso le estamos apostando al abogado Cabañas. Porque nadie nos va a venir a decir es que es cachureco, es que es nacionalista, es que quiere que lo cuiden. No estamos buscando eso. Estamos alguien que cuide a Honduras, usted que nos mira. Eso es lo que está buscando la oposición política. Vamos a un corte comercial. Solamente una cosa, un minuto. Afortunadamente nos está viendo el pueblo hondureño y al compañero Zambrano, que también es colega mío, profesional del derecho. Una cuestión es la capacidad que tiene el Congreso Nacional de aprobar un decreto, y la otra, el decreto de amnistía al pueblo hondureño, lo ha aplicado el Poder Jurisdiccional
del Estado. Los jueces determinan a quién se le otorga y a quién no se le otorga. Y de la cantidad de casos, han habido muchos casos que no se ha aplicado el decreto de amnistía a exfuncionarios de la administración Zelaya. Pero el 97% de los casos han sido activistas por la tierra, por la recuperación de la tierra, que habían sido condenados bajo la administración del Partido Nacional. Está bien, pero no funcionarios. Ese es el 97%. Ese es el 97% de la aplicación del decreto. La amnistía política para ese tipo de personas, derechos humanos, está bien, la aplaudimos, pero no para funcionarios. Estamos de acuerdo. No para funcionarios, y los jueces, es ley, la presidenta sancionó ese decreto. ¿Por qué el Partido Nacional, PSH y Partido Liberal no apoyan la propuesta de Libre? Bueno, que digan ellos, para que no digan que es un cachureco el que va a contestar. Después de la pausa comercial. Ya nos dijo el abogado René Adán Tomé, exfiscal de defensa de la Constitución, y el abogado Ramón Barrios, diputado de Libre por Cortés, ¿por qué no apoyan la propuesta del PSH que acompaña al Partido Nacional y el Partido Liberal? Ahora yo quiero saber, nuestros amables televidentes, por supuesto, quieren saber por qué PSH, Partido Nacional y Partido Liberal no apoyan la propuesta de Libre. Primero, dejar claro algo. El Partido Salvador de Honduras hizo un llamado al diálogo, se nos atendió, y quiero que me desmientan el Partido Nacional y el Partido Liberal si ellos en algún momento, o si el PSH en algún momento les pidió dinero o les pidió protección para alguno de sus miembros. Nosotros tenemos las manos limpias y no encabezamos esta propuesta porque pedimos a cambio corrupción, no que nos cubran de la corrupción, no encabezamos esta propuesta porque les pedimos dinero, no encabezamos esta propuesta por absolutamente nada de lo que han querido en esa campaña de odio que tienen contra el Partido Salvador de Honduras, y que aquí la vino a reafirmar lamentablemente el abogado Tomé. Nosotros no tenemos corrupción en nuestras manos y vamos a seguir encabezando el diálogo porque no queremos que nuestro país se vaya como estuvo más de una década, un golpe de Estado, y nuestro pueblo es el que está sufriendo. Ocupamos un fiscal y es un llamado a todos los diputados. Hay que honrar al pueblo hondureño, elijamos fiscal el martes a primera hora. Segundo, dejar claro que nosotros respetamos a los 5 que salen de una junta proponente, pero es injusto lo que están haciendo con la abogada Almendares, y yo no quiero hacer política y lo digo con el mayor de los respetos. Nunca he hablado con la abogada Almendares, no la conozco cara a cara, no nos conocemos, y también que desmienta si yo acaso estoy mintiendo. Pero tiene una nota de 95%, por encima de 4 hombres. Eso es discriminación, eso es violencia de género. Y a mí me sorprende y lamento que el partido con el cual hicimos alianza y lo llevamos al poder, ese era nuestro discurso. Paridad, le están dando la espalda. Es tan grosera la nota que le dieron en el Congreso Nacional que la ponen como la 4ª. Después de ser la mejor evaluada, la pasaron al 4º lugar. Después de ser la mejor evaluada por la Junta Proponente. La pasaron al 4º lugar en la comisión del Congreso Nacional. Una comisión que está conformada estuvo conformada por 4 miembros del Partido Libre y 3 de los diferentes partidos, sin que estuviera el PSH representado. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos con el abogado Cabañas, que tiene, con el respeto de los otros 5, más de 2 décadas en el Ministerio Público, conoce el Ministerio Público. Y la abogada Almendares, la mejor nota de la Junta Proponente, tiene nuestro respaldo, y de ahí no nos vamos a mover por congruencia, porque es lo que Honduras necesita, independencia, y que se acabe esa violencia contra la mujer, esa falta de respeto a una mujer que sobresalió por encima de 4 hombres, y nosotros tenemos que respaldarla. Abogado Tomás Zambrano, ¿por qué no respaldan la propuesta del Libre? Bueno, mire, el Partido Nacional hace un par de meses, y ahí están las declaraciones de diferentes compañeros diputados, dijimos y manifestamos ante el pueblo hondureño que no íbamos a elegir un fiscal de Libre. Y nos estamos apegando a una posición que nos lo piden nuestros líderes, nuestros alcaldes, nuestras autoridades de partidos municipales, departamentales, y nos lo dice Honduras entero donde andamos, de diferentes partidos, no le den el fiscal a Libre. ¿Por qué razón? Porque debe instalar esa dictadura socialista, y no es cuento. Esa es una agenda global, nos van a convertir en una Nicaragua, en una Cuba y una Venezuela. En este momento tenemos espacio de alzar la voz, y yo invito a todos los hondureños de todos los sectores que alcemos la voz. Porque si no alzamos la voz vamos a perder el país.
El mismo escenario pasó en Nicaragua, pasó en Cuba y en Venezuela, pero aquellos pueblos hoy están arrodillados, no tienen libertades, no tienen derechos, porque decidieron quedarse callados. En Honduras estamos a tiempo y lo estamos viendo hoy con este bloque de oposición ciudadana, que es una parte, y con estos 3 partidos políticos unidos pensando en Honduras. No nos podemos doblegar, ya fijamos una posición, 74 diputados decimos quién tiene que ser el fiscal general, que le garantice estabilidad al país y que nos lleve a una elección dentro de 2 años, 2 meses, para que el pueblo hondureño decida quién van a ser su próximo presidente. Señor Marlon Lara. Bueno, hablando en positivo, ¿por qué apoyamos esa planilla de Marcio Cabañas Cadillo y la abogada Jenny Almendares? ¿Y por qué no la otra? Sí. Primero, porque estos 2 connotados abogados fueron los mejores evaluados por la Junta Proponente. Se cumple lo que todo el pueblo hondureño quiere, que haya equidad de género, un hombre y una mujer. El abogado Marcio Cabañas es fiscal de carrera. Él ha sido fiscal durante muchos años con una conducta moral, un hombre privilegiado que tiene el apoyo de todos los sectores y eso se refleja en las votaciones que hay en el Congreso Nacional. La abogada Jenny Almendares, que no la conozco, pero sí conocí a su padre, el doctor Juan Almendares Bonilla, un gran científico, doctor con una lucha por los derechos humanos de las décadas de las dictaduras militares, seguidor de Libre. Hace pocos meses fue condecorado en el Congreso Nacional por sus méritos, por su labor al servicio de Honduras, y seguidor y simpatizante de Libre. Yo no entiendo cómo Libre ha rechazado una planilla donde la hija de una de las figuras emblemáticas de Honduras en el campo científico, en el campo de los derechos humanos, en el campo político, porque él ha sido un luchador para el retorno de Honduras a la democracia, que está su hija en una planilla, que ha sido también fiscal de carrera, que ha desempeñado cargos en distintas funciones y en las cuales ha sido calificada como una profesional honesta, como una profesional al servicio de la democracia en Honduras, no tenga el apoyo de la bancada de Libre. No lo entiendo, yo lo he preguntado. Explíquenme con todas estas virtudes que tienen estas 2 personas, que es Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares, con la cual no tengo el gusto, al igual que yo, sí, de conocerla, pero te voy a hacer un comentario. No sé si voy a pecar de imprudente o no. Hace un par de días me encontré al doctor Edmundo Orellana, el primer fiscal que tuvo este país, y platicamos. Fue de una casualidad que lo encontré, y me dijo, dentro de esas 5 personas va una abogada muy honorable, que es la abogada Jenny Almendares. Me dice, es brillante, una gran profesional, honesta, una mujer ceñida a las leyes de este país, defensora de los derechos humanos, de la gente más vulnerable de este país. Y Mundo ha estado ocupando un cargo en el gobierno, hace poco renunció. Cuando una persona como él te habla de las bondades de la abogada Jenny Almendares, yo les pregunto a los de Libre, ¿qué les pasa? ¿Por qué usted es alguien que tiene las mejores calificaciones, que es hija de un ícono de este país, un luchador de los derechos humanos, que lo condecoraron? ¿Hace cuánto condecoraron al doctor Almendares? Eso fue en febrero o enero de este año. Sí, creo que. Y ahora le están rechazando la planilla donde está su hija. No, quiero que me expliquen, o sea, habría que explicarle a Libre. No, y le tienen miedo, dijeron, Marlon, dijeron varios diputados de Libre. ¿Pero miedo a qué? Si es una mujer, si no, que los acuse. Su padre es referente, si ella ha sido una mujer prestigiosa. No entiendo. Ahora, ¿por qué no acompañamos la planilla que encabeza Joel Zelaya, que tampoco tengo el gusto de conocerlo, que es regidor de Reitoca por el Partido Liberal, pero la verdad no lo conozco? Si lo conociera lo dijera. Porque
ellos llevan en esa planilla de fiscal adjunto a Marcio Cabañas, que es un fiscal de carrera que está mejor evaluado que Joel. Por eso es que nosotros no acompañamos esa planilla. Queremos un fiscal que sea independiente. Y Marcio Cabañas reúne ese requisito. Marcio es independiente. Yo no conozco a Joel, no quiero. Para mí, de los 5 que llegaron al Congreso Nacional, podemos elegir cualquiera. Pero claro, hay criterios que uno va valorando. Y yo siempre lo he dicho, y te lo he dicho a ti en varias entrevistas. Primero, independencia. Segundo lugar, comprometido en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Esos requisitos, para nosotros, quienes mejor los representan, es Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares. Muy bien, vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Bueno, llegamos al final del programa. Rapidito, una frase para terminar. Queremos elegir fiscal y esta semana esperamos que Libre acepte la mayoría en el Congreso Nacional y dé un mensaje al mundo entero y al pueblo hondureño que son respetuosos de la voluntad del pueblo. Gracias. Abogado Tomé. Diputados que son estrictos en que se cumpla con la ley orgánica del Poder Legislativo, sin embargo, hay una prohibición de que participen en los debates cuando tienen conflicto de interés. Y no vemos ninguno de estos diputados que se aparten de la discusión sabiendo que tienen conflicto de interés porque ellos votaron a favor de que saliera la Maxi y hay causas pendientes que el Ministerio Público tiene contra ellos. Señor Zambrano. Bueno, cerrando, creo que el tema más importante es que el Ministerio Público no está acéfalo. El titular hoy se llama el abogado Cibrián y hay que discutir la nota que envió condicionada, que él pregunta si es legal o no el artículo 80. Le digo al abogado Cibrián, es legal el artículo 80, usted tiene que mantenerse en el cargo hasta que se elija su sustituto. Señor Toscano. Pueblo hondureño, el Partido Salvador de Honduras ha encabezado estas mesas de diálogo sin pedir dinero a cambio, sin pedir impunidad a cambio, únicamente por el bien de Honduras. Y a pesar de la campaña de odio y de desprestigio que tienden en contra de nuestra bancada, en contra de su jefe de bancada, vamos a seguir luchando por rescatar el Ministerio Público. Doctor Barrios. Pueblo hondureño, en la elección de fiscal estamos decidiendo si elegimos un fiscal como el fiscal pasado que se hizo ciego, sordo y mudo frente a un presidente que enviaba cocaína a los Estados Unidos, violaba la Constitución de la República y encabezaba una estructura criminal del Estado. Estamos eligiendo entonces un fiscal que... Mire aquí lo que dicen también de su líder, abogado Barrio. Que no nos garantice, mire lo que dicen de su líder en primeras planas desde la Corte de Nueva York. Que no nos garantice la impunidad. Y sobre todo, y voy a reafirmar eso, que hay diputados que están siendo investigados afortunadamente por la UFERCO, que no deberían de estar discutiendo porque fueron parte de la estructura criminal del pasado. Libre le apuesta a un nuevo fiscal general que aplique la ley general al caso concreto contra los delincuentes de este país. Sí. Libre nunca más, abogado. No volverán. Pónganmelo los dos, por favor. Pónganme al abogado, al doctor Barrios y al abogado Tomás Zambrano. A los dos. A los dos. No, un momentito. Está hablando de Joa ya. No, un momentito. Mire que no iba a sacar esto. Después lo muestra. ¿Qué fue lo que le dijo ahorita el eslogan? Libre nunca más, dice Honduras Doctor entero, Barrios. en los 4 puntos cardinales. Doctor Barrios. El Partido Nacional no volverá. No, y bueno, mire, no iba a sacar esto por respeto al expresidente Zelaya, pero usted... No, pero yo creo que hay que respetarlo. Pero yo creo que hay que respetarlo, porque yo creo que me parece que eso es injurioso y calumnioso. Mire, esto es de un diario. Esto es de un diario. Pero más allá de eso, usted me hizo sacarlo. Pero ya aquí los expresidentes ya aquí no entiendo que no tienen nada que ver en esta elección del fiscal. Sí, no tienen nada. Okay, yo quiero rescatar una cuestión, mire, y creo que con esto nos podemos quedar al pueblo hondureño. Mire que con los compañeros parlamentarios Toscano, con Marlon Lara y con Tommy, siempre platicamos en el Congreso y en un clima de respeto. Podemos tener diferencias, como las tenemos, pero lo hacemos con respeto. Y con ese mismo respeto, esperamos que a partir de mañana lunes podamos conversar, dialogar para elegir un nuevo fiscal general del Estado. Doctor Barrios, ¿sabe cuándo va a ser la convocatoria? ¿Será para el martes por la tarde, para sesión?
Yo creo que sí, eso lo decide el presidente de la Junta Directiva, el ingeniero Luis Redondo. Muy bien. Solo para terminar, como Barrios dice que no volverá al Partido Nacional y Tomás dice nunca más libre, entonces le toca al Partido Liberal el próximo periodo, no hay duda. Por cierto que el abogado Russell Tomé, ¿verdad? Sí. Abogado Russell Tomé dijo que al no ponerse de acuerdo de que iban a instalar unas urnas para hacer una consulta popular para que la población dijera si por una nómina o por la otra. 9-1, se va a llevar libre. ¿Qué opinan ustedes? Sería bueno. Vámonos, 9-1. ¿Aprobarían ustedes poner una urna ahí para que la gente vaya a votar? Vamos, el fiscal del pueblo, el fiscal de la gente o el fiscal de Libre, a ver qué decide. Eso sería lapidario para Libre porque ahí mirarían la contundencia del Doctor pueblo Barrios. hondureño. No, yo más bien ya hicimos ese ejercicio y le pusimos 75,000, casi 100,000 personas la semana pasada apoyando a la presidenta. Era todos los que tienen a nivel nacional. Gracias, doctor Barrios, por estar con nosotros esta noche. Gracias, saludos, señor Toscano, gracias, abogado Tomás Zambrano, gracias, abogado René Tomé, y gracias también a don Marlon Lara. Gracias a ustedes por su atención, a quienes estuvieron desde las 8:30 hasta las 10:04. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.